Nos acompañan el doctor César Augusto Domínguez Crespo y el doctor Cuauhtémoc Reséndiz Núñez. El doctor César Augusto Domínguez Crespo obtuvo la licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana de León, Guanajuato, su maestría en Derecho Fiscal en la Universidad de Guanajuato, el doctorado de Estudios de Programa de Derecho Financiero y Tributario, Universidad Complutense en Madrid, el título de su tesis, El principio de capacidad económica en la Unión Europea, calificada sobresaliente, cum laude, que el proceso de publicación, dirigida por los profesores Pedro Manuel Herrera Molina y Pablo Chico de la Cámara. Su experiencia docente es profesor de la carrera de la maestría en Derecho Fiscal, Facultad de Contabilidad y Administración en la Universidad de Guanajuato, asistente de profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad Iberoamericana de León. Sus publicaciones y conferencias: una revisión al concepto jurídico tributario del principio de capacidad económica, incluido en una obra colectiva coordinada por el área de Derecho Fiscal del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Traducción de castellano de la obra Relaciones de la Unión Europea con terceros países en materia de impuestos directos, convenida con el autor doctor Pascual Piso en imprenta. Algunos apuntes sobre el principio de capacidad económica, ponencia presentada en el 30º Congreso Anual del Colegio de Profesores e Investigadores de Derecho Fiscal y Finanzas Públicas, Jalapa, México. El principio de capacidad económica de la Unión Europea, conferencia pronunciada en las 9ª jornada del Seminario de Estudios Universitarios de Derecho Financiero y Tributario. Le cedemos la palabra al doctor César Augusto Domínguez Crespo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas por la amable invitación, en particular a la doctora Gabriela Ríos. Y voy a empezar a hablar sobre las reformas al impuesto a la renta que están en vigor a partir de este año. Mi exposición la voy a dividir, en dos partes. En primer lugar, voy a mencionar muy brevemente algunas reformas que, si bien pueden tener una incidencia económica importante, pues desde el punto de vista jurídico no las considero tan controversiales, ¿no? Es decir, puede haber controversia de tipo político, económico, pero jurídico no lo veo tan problemático, salvo alguna mejor opinión. Y finalmente tocaré 3 puntos de la reforma que sí considero que vale la pena tal vez profundizar en el aspecto jurídico. En primer lugar, me interesa destacar que en la propuesta de programa económico del 2007, el actual gobierno establece los lineamientos generales de su política económica. Y los que inciden directamente sobre la reforma que se hace en el impuesto a la renta son estas 3. Evitar el uso indebido de pérdidas fiscales y permitir su revisión completa. Definir a los sujetos obligados a retener el impuesto a la renta a residentes en el extranjero cuando se realicen pagos a través de fideicomisos. Incrementar el límite de ingresos por el que está obligado a presentar la declaración anual del impuesto a la renta de las personas físicas. Esto es la intención del legislativo. Obviamente es mucho mayor, pero estas son muy puntuales sobre esta reforma para este año. Ahora bien, como lo indiqué en un principio, las reformas que son, que son controversiales desde el punto de vista político o económico, una primera tiene que ver con la modificación para los contribuyentes del sector primario, una reducción a la tasa de impuestos. Esto se suscribe dentro de una política general de reducción de tasas en el impuesto sobre la renta. Les digo, no voy a entrar al detalle. Desde el punto de vista político puede haber muchas controversias, ideas económicas y demás, pero a la luz de los principios del derecho tributario, de la justicia tributaria, pues no se ve mayor conflicto. Bueno, hay otras reformas, como la reducción del porcentaje de deducción de consumos en restaurantes, la deducción máxima de autos, que se disminuye. Es decir, estas medidas pues nos pueden o no gustar. Obviamente al que este año compra un coche de 250,000, de 300,000 pesos, pues no le gusta que ya no es deducible por completo, pero les comento, esto es una cuestión más de política y desde el punto de vista jurídico, pues yo no veo ningún choque de esta reforma con lo que son los principios generales de justicia tributaria, ¿no?
Consideramos, es una opinión personal, que bueno, quien tiene capacidad o tiene el poder adquisitivo de un vehículo de 300,000 pesos, pues desde mi punto de vista, pues está mostrando cierta aptitud para colaborar al gasto público, es decir, no está yéndose más allá del Estado al hacer esta reducción de la deducción, por lo tanto no veo mayor conflicto. Igual el aumento de la cantidad mínima por la cual se tiene que presentar declaración de 300,000 a 40,000 a 400,000 pesos. Bueno, este es un balance político, si lo vemos el vaso lleno, podemos tomar el criterio de Hacienda en el sentido que, bueno, intenta facilitar a aquellos que tienen unos ingresos entre 300,000 y 400,000 pesos, facilitar y permitirles que no estén obligados a presentar la declaración. Eso es si somos optimistas. Si somos optimistas, veremos que tal vez Hacienda, perdón, si no somos optimistas, pesimistas, veremos que Hacienda tal vez lo que quiere es quitarse encima un montón de declaraciones que lo que arrojan son saldos a favor de los contribuyentes, ¿no? Pero estas son valoraciones políticas sobre las cuales se puede controvertir demasiado. Donde sí siento que ya hay otro aspecto, en los 3 puntos que voy a tocar, yo entiendo que son controversiales, que habrá opiniones diversas. Una tiene que ver con las nuevas disposiciones en materia de fideicomisos. Hasta el año pasado se establecía que los fideicomisarios tenían que, en caso de utilidades del fideicomiso, agregar estas utilidades a su declaración o bien disminuir las pérdidas de sus actividades empresariales. A partir de este año, curiosamente, el legislador dejó de llamarle utilidad para usar ahora las palabras resultado fiscal. No le llama utilidad, sino le llama resultado fiscal, donde establece que efectivamente los fiduciarios acumularán la parte del resultado fiscal del ejercicio que corresponda a las actividades empresariales efectuadas a través del fideicomiso. Y las pérdidas fiscales, esto no se las permite disminuirlas en el mismo ejercicio, sino que obliga a que se haga hasta el siguiente ejercicio. Esto yo encuentro una cierta incoherencia, ¿no? Por un lado, si lo que pretendía, como lo señalamos en el aspecto político, era permitir u obligar a que las pérdidas se disminuyan a partir del siguiente ejercicio al que se generaron, pues lo coherente sería que también las utilidades, ¿no? Es decir, o lo que ahora le llaman resultado fiscal, igual se acumule, pero hasta el siguiente ejercicio. El hecho de que te obligue a acumular en caso de utilidades o el resultado fiscal positivo y no te permita disminuir las pérdidas sino hasta el siguiente año, es una posible falta de coherencia, ¿no? Este aspecto, bueno, serán los tribunales los que lo resolverán. Yo simplemente señalo esta cuestión que es dudosa. Por otro lado, prácticamente la reforma en materia de fideicomisos pretende pues ya asimilar la actividad netamente a la de una actividad empresarial, obligando a que se lleven las llamadas cucas, las cuentas de capital individuales, y bueno, se reitera que se consideran ingresos por actividades empresariales realizadas a través de fideicomisos. Y para las no residentes, esto también lo indicó en su política fiscal, se considerará como establecimiento permanente la actividad que realice un fideicomiso en nuestro Estado. Estas son, digamos, la nueva forma en que están regulados los fideicomisos en la Ley de Impuestos a la Renta, pues ya asimilándolo en forma completa a una actividad empresarial. Les digo, la salvedad esa que observamos, que hay una posible incoherencia entre la obligación de acumular y la posibilidad de disminuir pérdidas. Otro aspecto de la reforma que me parece interesante es que, bueno, hasta el año pasado, esto ya estaba vigente desde antes, la deducción de pérdidas en caso de fusión podría realizarse
sobre el mismo giro solamente, en caso en que se produjo, el mismo giro en que se produjo la pérdida, en caso de fusión. Ahora, no solo en caso de fusión, sino también cuando cambie los socios o accionistas que posean el control de una sociedad. Obliga que cuando ocurre esa situación, las pérdidas sufridas por ejercicios anteriores solamente puedan disminuirse de las utilidades subsecuentes en el mismo giro. No me queda a mí muy claro esta especie de obsesión del legislador, por llamarlo de una forma, con lo que es el giro de la empresa. Parece ser que es decir, le está dando, siento yo, demasiada importancia. Se está metiendo demasiado a fondo en lo que es la actividad empresarial, prácticamente, si se va de la expresión, prácticamente castigando a aquel que cambia de giro. Mientras que el que continúa en el mismo giro le permite hacer disminuir las pérdidas cuando tiene utilidades, al que se le ocurre cambiar de giro, como si esto fuera una situación fraudulenta por sí misma, lo está sancionando, impidiéndole hacer esa disminución de pérdidas, ¿no? Yo siento que se está yendo un poco más allá del legislador, castigando a quien cambia de giro. Parece que no le gusta al legislador que las empresas cambien de giro cuando han sufrido pérdidas y cuando cambian de administración. Yo entiendo que tanto esta reforma como la anterior y la que señalé actualmente, bueno, pues tienen esa finalidad que en los discursos políticos indica de impedir la erosión de las bases gravables, ¿no? Que pague el que tiene, que no se vayan los capitales. Está muy bien, y yo creo que todos estaremos de acuerdo en que eso es lo que tiene que hacer el legislador, y eso tienen que hacer los impuestos. Pero da la impresión de que en ocasiones, por querer inhibir este tipo de conductas, hasta cierto punto sancionarlas, pues tal vez está yendo un poco de largo, ¿no? Y está, al parecer, inhibiendo conductas que en el mundo de los negocios es perfectamente lícito, normal. Una persona, yo lo encuentro bastante coherente, una persona va subiendo pérdidas, bueno, que diga, ya no me quiero dedicar a ese giro, si fracasé en la elaboración de zapatos, resulta que prefiero irme ahora en otro ramo, continuando en la misma empresa. No entiendo por qué necesariamente esa sanción. Y esa meterse demasiado a los giros, digo, me causa mucha extrañeza este afán. Les digo, estos son aspectos que estoy exponiendo que considero que evidentemente son discutibles. Estoy yo señalando algunos razonamientos, pero no son ni mucho menos los únicos. Y evidentemente en un momento dado serán los tribunales los que van a resolver esta situación. Y por último, es respecto a la deducción de intereses pagados por deudas con partes relacionadas. La regla general es: no son deducibles los intereses derivados de deudas con partes relacionadas en el extranjero que sean 3 veces el capital contable. Es lo que en la literatura anglosajona, en latín, capitalization, en español a veces le dan capitalización delgada, subcapitalización, que me parece más adecuado. Entonces la regla general es que cuando una empresa tiene deudas que son 3 veces superiores a su capital contable, bueno, los intereses pagados que excedan estas deudas no los podrá hacer deducibles. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Es decir, ¿cuál es la finalidad? Bueno, así en oscuro es más sugerente la conversación. ¿Qué pasa? Que lo que ocurre con estas empresas subcapitalizadas es que están disfrazando lo que auténticamente es una repartición de dividendos, lo están presentando como si es pago de intereses. Pues mi parte relacionada en Estados Unidos me prestó dinero, muchísimo dinero, y esto que yo le estoy pagando son los intereses porque me estoy financiando. Esta es la finalidad, es decir, por una parte interesa en ese tipo de reglas que adoptó nuestro país es ocultar el reparto de dividendos, es decir, las empresas ocultan lo que auténticamente son reparto de dividendos y hay una especie de competencia desleal, ¿no? Es decir, las partes relacionadas le prestan uno dinero,
cabe la sospecha de que las condiciones del financiamiento, que puede estar por debajo de lo que se da en el mercado. Estas dos razones para establecer medidas antiabuso pues han sido muy cuestionadas. En Europa, donde se ha desarrollado estos temas, ellos dicen, mira, ni una ni otra me justifica que un país establezca este tipo de medidas. De la competencia desleal no quiero saber nada, las empresas son libres, hay libre movimiento de capital, y que si se está ocultando un reparto de dividendos, pues se está ocultando un reparto de dividendos, no pasa nada. Hay una reciprocidad entre los Estados miembros de la Unión Europea, y si uno lo oculta, pues el otro también, y estamos parejos, ¿no? Es decir, no es muy popular este tipo de medidas en la Unión Europea. En Estados Unidos también lo han regulado. Recordemos que la vocación del derecho, una de las vocaciones del derecho anglosajón en Estados Unidos es esta idea de permitir la libre competencia. Entonces ellos a eso sí le dan importancia. Y lo que se está avanzando en este tipo de medidas es que esta regla del 3-1 es un tanto arbitraria. Es decir, Hacienda o nuestra legislación establece que cuando las deudas excedan el triple al capital, automáticamente, sin lugar a dudas, a partir de ese momento no serán deducibles. ¿Y por qué 3? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 8? Esto de 3, ¿a quién se le ocurrió? O forzosamente habrá, cuando se da este triple, este 3-1, habrá necesariamente una situación de ocultar reparto de dividendos o de competencia desleal. No necesariamente ocurre así. Lo que está haciendo Estados Unidos es decir, mira, México dice 3-1, ahí termina. Estados Unidos dice, mira, desde que tus deudas son 1,5 más que tu capital, yo voy a poner focos rojos en lo que estás haciendo. Yo voy a checar que no voy a esperar hasta el 3%. Eso puede ser ya, no sé, desde el 1.5%, yo voy a empezar a revisar, ver qué estás haciendo, esos financiamientos a qué se deben, y voy a empezar a recalificar, ¿no? Lo que tú estás repartiendo como pago de intereses, pues sabes que te lo voy a tomar como dividendos como lo que son. Entonces, en ese sentido, yo considero que una regulación más adecuada de este tipo de comportamientos sería un análisis cualitativo más que cuantitativo. Igual, vamos a ponerle, en cuanto las deudas de una empresa excedan 1.5 o 2, vamos a poner bajo la lupa a esa empresa, ¿no? A ver qué está pasando. Es como que sus deudas con tu parte relacionada son demasiado altas, vamos a ver qué pasa. Puede ser perfectamente legítimo, oye, es perfectamente legítimo que se estén financiando, a nadie se le puede obligar a que forzosamente acuda a fuentes de financiamiento externo, es decir, puede ser perfectamente legítimo. Pero si resulta que sin llegar a ese 3 veces el capital, desde antes yo observo que, por ejemplo, las deducciones que estás haciendo son por ese tipo de préstamos, son más del 50% de lo que correspondería de utilidades, pues ahí te voy a sancionar, voy a recalificar esos préstamos, les voy a dar ese pago, les voy a dar el carácter que son, auténticos dividendos, y nos quitamos de problemas, ¿no? Entonces, siento que evidentemente es un buen esfuerzo del legislador de establecer este tipo de medidas. Yo lo que en un momento dado critico es su rigidez, que hasta cierto punto a veces se pierde la finalidad de este tipo de medidas, y sí optaría por una medida antiabuso en la que sea más de carácter cualitativo, ¿no? Más que establecer cantidades fijas, hay que analizar el fondo de los negocios. Pues muchas gracias por su atención. Muy amables. Agradecemos al doctor. Y ahora continuamos con el doctor Cuauhtémoc Reséndiz Núñez. El doctor Cuauhtémoc Reséndiz Núñez es licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo su título profesional con mención honorífica. Estudió la especialidad en Finanzas Públicas y la maestría y el doctorado en Derecho en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM.
Desde 1966 ha sido profesor en diversas instituciones de educación superior, en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. En la Universidad Iberoamericana, en la División de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana, así como profesor invitado en diversas universidades públicas y privadas, en diversas entidades de la República Mexicana. Actualmente es profesor en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y en la División de Posgrado de la Escuela Libre de Derecho. Autor de diversos estudios en materia jurídica y coautor de los manuales Sociedades y Asociaciones Civiles, Régimen Jurídico Fiscal y Escuelas, Régimen Jurídico Fiscal. Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados AC, institución en la que fue coordinador de la Comisión de Estudio y Práctica Profesional de Finanzas Públicas y Derecho Fiscal, y director de la revista El Foro, órgano del mismo colegio. Desde hace 7 años es miembro del Consejo Directivo. Ha ejercido la profesión en forma independiente desde 1969 hasta la fecha, en el área contenciosa fiscal y administrativa, y en la actualidad es socio director de Domínguez Reséndiz y Asociados. Le cedemos la palabra al doctor Cuauhtémoc Reséndiz Núñez. Muchas gracias. En primer lugar, mi agradecimiento también al Instituto de Investigaciones Jurídicas y en especial a la doctora Gabriela Ríos por la invitación y la oportunidad que me da de dirigirme a ustedes, y a ustedes también mi agradecimiento anticipado por la paciencia que tengan para escucharme, por su presencia aquí, y ojalá que los comentarios que hagamos sean de alguna utilidad. Yo voy a dividir mi exposición en 3 puntos que voy a tratar de hacer brevemente. En primer lugar, un pequeño comentario para darle contexto a la reforma en materia de impuesto a la renta. En segundo lugar, un apartado que yo llamaría más bien de orden informativo para decirles en qué consiste en general la reforma que vimos. Y en tercer lugar, y quizá abusando del privilegio que me da la intervención en segundo lugar, hacer unos comentarios adicionales a lo que se refirió el doctor Domínguez. En primer lugar, el contexto de la reforma, me parece que solamente podemos ubicarla en su dimensión si consideramos que el año pasado, el 28 de junio de 2006, fue publicada una reforma previa que incluyó la modificación de algunos preceptos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y que el 4 de diciembre fue publicada una extensa reforma al reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que en realidad constituyen lo que yo llamaría el verdadero núcleo de los ajustes de lo que sería el impuesto sobre la renta o su régimen para el año 2007. Entonces, no es propiamente la reforma que vamos a comentar la parte sustancial de los cambios, porque esta reforma, que entró en vigor el 1 de enero, simplemente viene a poner el acento en algunos puntos que la autoridad consideró de importancia para ajustar las disposiciones legales, y esa es mi idea en torno a la reforma en general, para tratar de incidir en algunas prácticas que considera indebidas por parte de los contribuyentes, y entonces hacer los ajustes necesarios para evitar esas prácticas que considera indebidas, ¿no? Parte de lo cual ya mencionó el doctor. Entonces, ese es, en mi opinión, el contexto de la reforma. Ahora bien, lo que sería la parte informativa, diríamos que haciendo un corte transversal de la ley, vamos a encontrar modificaciones en prácticamente todas las partes de la ley, con excepción de la relativa a las personas morales con fines no lucrativos. Hay reformas en las disposiciones generales, en el régimen de las personas morales, en el régimen de las personas físicas, en el régimen de los residentes en el extranjero, en el régimen de los estímulos fiscales, ¿no? ¿Cuáles son estas reformas? Las mencionaré muy brevemente y después trataré de hacer algún comentario sobre algunas de ellas. Ya mencionó el doctor lo que él denominó la reducción en la tasa impositiva para los que se dedican a las actividades agrícolas. Aquí tenemos en la ley 2 reformas. Por una parte, en el artículo 11
y por otra parte en el artículo 81, que son semejantes las reformas. Pero más que una reducción a la tasa, lo que tenemos en realidad es un incremento a la tasa. Si ustedes recuerdan, las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas, de pesca, etcétera, estaban sujetas a un régimen cuya tasa era el 50% de la tasa general. Lo que hace la reforma de estos preceptos actualmente es ajustar al alza esa reducción de la tasa. Entonces, si hoy tenemos una tasa del 28% para este ejercicio de 2007, la tasa que correspondería, siguiendo las reglas anteriores, sería del 14% para las actividades agrícolas. En realidad lo que hace la tasa es establecer un factor de ajuste de la tasa que significa un incremento, porque ahora la tasa aplicable equivaldrá al 19% y no al 14%, de manera que hay un ajuste más bien al alza respecto a la tasa del año pasado. El artículo 11 se refiere al régimen de dividendos de las personas morales y el artículo 81 al régimen simplificado. En ambos se hace el ajuste para indicar que cuando hay una distribución de dividendos de sociedades que se dediquen a estas actividades o de las personas que estén sujetas al régimen simplificado por realizar estas actividades, la tasa aplicable será la que resulte de la aplicación de ese factor. Tenemos un cambio que puede sí resultar en extremo polémico y que viene a tratar de tapar un hueco que se estaba empezando a abrir con motivo de la mayor movilidad que existe en la actualidad en la fijación de la residencia fiscal de las personas morales. El artículo 12 viene a establecer una presunción de liquidación de la sociedad cuando haya cambio de residencia fiscal. Se ha venido dando con mucha frecuencia porque ahora las sociedades se pueden ubicar en cualquier país del mundo con mucha facilidad. Entonces, para evitar que se evada el cumplimiento de las obligaciones fiscales, se impone una presunción de que si una sociedad cuya residencia fiscal se encuentre en México cambia de residencia fiscal, la ley presume que hay una liquidación de la sociedad. Si hay una liquidación de la sociedad, se presume que todos los activos que posea han sido enajenados al valor comercial que les corresponda. Y por lo tanto, tendría esa sociedad que cubrir el impuesto resultante dentro de los 15 días siguientes al que tenga efecto el cambio de residencia fiscal. Aquí hay una problemática muy importante porque, en primer lugar, hay una determinación presuntiva del impuesto, ¿sí? En segundo lugar, hay un tratamiento desigual frente a cualquier liquidación de una sociedad que reside en México, porque esta tendrá un ejercicio de liquidación en donde se irán generando los ingresos en un periodo X indefinido dentro de la ley, y aquí se obliga al pago del impuesto de un golpe dentro de los 15 días siguientes por el hecho del cambio de residencia fiscal. Quizá, y esta es una consideración que habría que analizar, esta disposición pueda ser calificada de inconstitucional a la luz de los principios del artículo 31, fracción 4 de nuestra Constitución. En materia de deducciones, ya mencionó el doctor lo que se refiere a la no deducción de los intereses por la llamada capitalización delgada o capitalización insuficiente. El otro cambio en esta materia es hacer no deducibles los consumos en restaurantes, disminuyendo la proporción de la parte que ya no era deducible. Recuerden que esta es una disposición que ha venido cambiando a lo largo del tiempo de muy diversas maneras, desde permitir la deducción total de los consumos hasta irla reduciendo. Hasta el año pasado se podía deducir el 25% de los consumos, ahora se reduce al 12.5% de los consumos. No es más que un ajuste en ese renglón que probablemente no sea muy significativo. El único comentario que quizá merezca la pena hacer es que la ley contempla dos tipos de consumos en restaurantes que dan lugar a dos tratamientos en cuanto a la deducción distintos. Uno es el consumo en restaurantes que puede hacer el empresario, etcétera, que está limitado en su deducción al 12.5%, y otro es el consumo que implica la realización del pago de viáticos.
Por ejemplo, un trabajador que deba desplazarse de su lugar de trabajo a otro punto, que va a permanecer por varios días allá, necesariamente tendrá que hacer consumos, y esos consumos necesariamente tendrán que ser en restaurantes. Esos consumos siguen siendo deducibles al 100%. Lo que pasa es que tienen un tratamiento jurídico diferente, en tanto que son viáticos. Ese sería el comentario que habría que mencionar. El otro aspecto se refiere a las inversiones. En materia de inversiones de automóviles también se redujo el monto deducible para fijarlo en los 175,000 pesos. Aquí inclusive creo yo que la industria automotriz fue beneficiada en el mes de diciembre, porque como esto se supo con anticipación y hay una disposición transitoria que dice que todas las adquisiciones de automóviles que se efectúen hasta el 31 de diciembre tendrán el tratamiento anterior y podrán deducirse con base en esa regla, pues provocó que muchas empresas pudieran adquirir automóviles para deducirlas con el límite superior que teníamos en el año 2005. Tenemos después, en materia de personas físicas, hay algunos cambios, particularmente el artículo 109 en 3 diversas fracciones, que viene a establecer limitaciones en las exenciones que confiere este artículo. En primer lugar, se modifica radicalmente lo relativo a la exención de los ingresos derivados por la enajenación de casa-habitación. Primero, para establecer un límite de hasta 1.500.000 UDIs para la exención, salvo que se haya utilizado ese inmueble que se enajena como casa-habitación en los últimos 5 años. Entonces aquí se amplía el periodo. Teníamos, recuerdan, 2 años, ahora requerimos 5 años para tener la exención total. Si no tenemos los 5 años, podemos tener la exención hasta 1.500.000 UDIs. Pero se introduce un límite mayor, que si en un mismo ejercicio se enajenan 2 o más casas habitación y se pretende hacer uso de la exención, entonces tendrá que hacerse una manifestación al notario que se encargue de hacer la operación para que él investigue ante las autoridades fiscales si se ha hecho uso o no previamente de la exención. Aquí el problema que se presenta es que una parte muy importante de propietarios de casas habitación son personas que no están inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes y que por lo tanto no están sujetas a control por parte de las autoridades fiscales. Esta reforma me parece que tendríamos que enlazarla con la disposición de la Ley de Ingresos, que establece la facultad de la autoridad para hacer una campaña de incorporación al Registro Federal de Contribuyentes. ¿Qué va a pasar con todas esas personas que heredaron casas, por ejemplo, y aunque suene ahora discriminatorio e inconstitucional, las viudas, porque es el ejemplo típico que se hacía, que heredaron y que no son contribuyentes, ¿sí? No están inscritos por lo tanto, pero que en un momento dado enajenan su casa habitación para poder gozar de la exención, van a tener que estar bajo el control del Registro Federal de Contribuyentes, y ahí se va a presentar algún tipo de problemas, sobre todo operativos, digamos, para la realización de la operación. Otra reforma que también tiene visos de inconstitucionalidad es la que limita la exención a las percepciones de los pagos que efectúen las compañías aseguradoras, limitándolos al caso de que estas compañías aseguradoras sean compañías nacionales, esto es, compañías de seguro constituidas y que operan de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos mexicanos. Aquí hay un problema práctico por una parte y un problema jurídico. El problema práctico es que las reglas de operación de las compañías aseguradoras en México tienen límites superiores a las reglas de operación de compañías aseguradoras en otras partes del mundo. Por ejemplo, restricciones en cuanto a la edad de las personas, las condiciones de las personas, o cierto tipo de operaciones que no son asegurables de acuerdo con las reglas mexicanas, y que habían orientado la actividad de los contribuyentes a obtener seguros en el extranjero. Entonces,
Ahora, esta limitación dice, puedes contratar el seguro, no hay problema, pero los ingresos que percibas por pago de estas compañías, en el caso de los siniestros o pago de dividendos, etcétera, no están sujetos a la exención. El problema jurídico, desde mi punto de vista, es que podría haber un tratamiento inequitativo en atención a una cualidad de la compañía que es totalmente ajena e irrelevante respecto del ingreso de que se trate. Ya algunos precedentes de la Suprema Corte han dado lugar a que se declaren inconstitucionales disposiciones cuando el tratamiento desigual no tiene nada que ver con la actividad misma o las características del sujeto de que se trate. Entonces, si yo recibo un ingreso por pago de una aseguradora, pues me da igual si la aseguradora es nacional o es extranjera, yo estoy recibiendo un ingreso de determinadas características, que no habría razón para que se estableciera ese tratamiento desigual. El otro se refiere a unas reglas que no tienen mayor trascendencia, respetando la exención para la enajenación de acciones en bolsa, ¿sí? Entonces, como hubo reformas a la ley del mercado de valores, ahora la ley simplemente hace una reforma para ajustarse a esas disposiciones, no tiene mayor problema. Ya comentó el doctor lo relativo al límite que crece de 300,000 a 400,000 pesos para estar obligado a presentar declaraciones. Aquí hay reforma a 3 preceptos que están 2 relacionados con la percepción de ingresos por salarios, en donde recuerden que el patrón debe hacer la declaración de sus trabajadores, salvo que los ingresos de estos excedan de ese límite de 400,000 pesos ahora. Y también se reforma la disposición que se refiere a la declaración de personas físicas, para establecer lo mismo, la obligatoriedad de la declaración cuando vayan más allá de 400,000 pesos los ingresos. La particularidad que habría que observar aquí es que si bien esta disposición se aplica para el ejercicio 2007, porque entró en vigor en 2007, hay una disposición transitoria que establece que también se puede aplicar para los ingresos de 2006. Y entonces, ¿qué pasa? Aquí hay un salto cualitativamente importante para no estar obligado a presentar declaración, pero eso hay que tomarlo, como dice el dicho popular, con un grano de sal, porque el no presentar declaración trae también sus consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? Pues el no poder hacer las deducciones personales a que se tendrían derecho en el caso de presentar declaración. De manera que hay que tomarlo con cierta reserva, el que parezca una facilidad, el que no deba presentar declaración, pero podría tener una afectación si se me impide entonces hacer uso de las deducciones personales. Las otras reformas se refieren a los residentes en el extranjero. Uno, para establecer que cuando un residente en el extranjero reciba ingresos provenientes de un fideicomiso, debe el fiduciario hacer la retención, no tiene tampoco mayor importancia, y otro también en el pago de intereses, que se ajustan las referencias para hacer las tasas de deducción. La última parte de las reformas tiene que ver con los estímulos fiscales. Recuerdan que en la ley del impuesto sobre la renta hay un título que se refiere a los estímulos fiscales. Dentro de estos estímulos fiscales, las reformas se refieren a 2 temas. Por una parte, toda una recomposición del régimen de los fideicomisos inmobiliarios considerados como estímulo fiscal. Recuerdan, eran disposiciones que ya estaban en vigor, simplemente se modifican sustancialmente. Se concedió un estímulo fiscal para propiciar la inversión en inmuebles. Este estímulo tiene diversas modalidades, desde la inversión directa a través de un fideicomiso para la compra de bienes, 2 para el arrendamiento de bienes, 3 para que las sociedades mercantiles inviertan en la adquisición de títulos de crédito derivados de estas operaciones de fideicomiso. Hay una institución poco utilizada en la ley de títulos y operaciones de crédito. Se prevé la emisión de certificados de participación inmobiliaria a través de fideicomisos. Entonces ahora en la ley del impuesto sobre la renta se les da
este tratamiento y hay estas reformas. Y finalmente, también un ajuste a un estímulo que ya estaba presente, que se refiere a las inversiones para el desarrollo de la industria cinematográfica, en donde se permite el acreditamiento de una proporción del impuesto a la renta a cargo cuando se invierta en la producción de películas cinematográficas. Esta sería, digamos, la parte informativa de la reforma. No tiene más cambios la ley del impuesto sobre la renta para este año de 2002. Y el agregado que yo haría se refiere a estos 3 puntos que tocó el doctor. Me gustaría hacer estos comentarios. Respecto del artículo 13, que se refiere al nuevo tratamiento de los fideicomisos empresariales, coincido con él en que hay aparentemente una incoherencia, pero me parece que el fondo de la reforma estriba en lo siguiente. Por una parte, desde hace ya mucho tiempo, las leyes fiscales han venido incidiendo en el tratamiento del fideicomiso empresarial para considerarlo como una persona moral y por tanto darle el tratamiento semejante en materia fiscal al que tienen las personas morales, ¿sí? Todos sabemos que de acuerdo con las leyes el fideicomiso no es una persona moral, no tiene personalidad jurídica, pero fiscalmente prácticamente se le otorga personalidad jurídica. Ahora, ¿en dónde está la incoherencia, la posible dificultad constitucional que este régimen trae? El hecho de que si por una parte se le asimila a las personas morales, por otra se le da un tratamiento desigual a las personas morales, particularmente en lo que se refiere a la posible deducción o amortización de las pérdidas. Efectivamente hay un cambio. Antes el fideicomiso determinaba la utilidad o la pérdida fiscal y la distribuía entre los fideicomisarios. Actualmente el fideicomiso debe determinar un resultado fiscal, ahí es donde está el tratamiento como persona moral, pero por lo que hace a las pérdidas, dice que solo son amortizables contra utilidades, generadas por el propio fideicomiso, lo cual trae consigo ese tratamiento desigual, porque antes el fideicomisario podría amortizar esas pérdidas contra las utilidades realizadas en cualquier otra actividad, puesto que el fideicomiso simplemente representa derechos que él tiene respecto de una actividad diferente. Entonces creo que ahí hay un problema que habría que considerar. El otro, el que se refiere a el cambio de accionistas y el tratamiento en las pérdidas que deban sujetarse al mismo giro. Aquí es muy clara la determinación de la autoridad, porque lo que pretende es evitar una práctica que había venido incrementándose en los últimos años, que es la llamada compra de sociedades perdedoras, ¿sí? Si había una sociedad que tenía pérdidas por amortizar y que previsiblemente no iba a realizar utilidades y que por tanto, recuerden, la ley del impuesto a la renta establece un límite para la amortización de las pérdidas de 10 años, se estaba aproximando el periodo en que perderían fiscalmente el beneficio de la amortización de las pérdidas. Entonces, ¿qué venía ocurriendo? Que había personas que compraban las acciones y después fusionaban esa sociedad con otra sociedad que tuviera utilidades y les producía el beneficio fiscal aprovechar la deducción de la pérdida. Entonces, la limitación legal viene a constituir un freno a esta práctica porque le dice, está muy bien, tú puedes amortizar las pérdidas, pero siempre que las amortices contra utilidades provenientes del mismo giro. Concuerdo con las apreciaciones del doctor en el sentido de que hay una injerencia de la autoridad fiscal en la actividad empresarial, etcétera, etcétera, pero en realidad el objetivo de esto es tratar de evitar esa práctica que se consideró indebida, abusiva, que provocaba realmente una evasión fiscal considerable y entonces hacia allá se trata, ¿no? Y el problema de la capitalización insuficiente, efectivamente el factor de 3-1 de la relación entre capital y deuda, pues es un factor tan arbitrario como podría haber sido 2-1 o 5-1 como estaba el proyecto original. Pero, ¿qué trata de hacer? Ya lo señaló él, me parece que con todo acierto, evitar prácticas
en donde las sociedades con partes relacionadas en el extranjero puedan aprovechar no solamente los préstamos, sino otro tipo de financiamiento, por ejemplo, a través de las compras, a través de transferencias tecnológicas, de uso de marcas, etcétera, que impliquen en rigor el pago de dividendos disfrazados como pago de otros conceptos, particularmente intereses, pero también otro tipo de pagos financieros, ¿no? Entonces, hacia ello se aboca esta reforma y por eso, decía yo al principio, y con esto concluyo, el propósito de los cambios no son más que atacar esos puntos que la autoridad detectó como prácticas indebidas y tratar de regularlos de otra manera para evitarlas. Eso es todo. Les agradezco mucho. Agradecemos al doctor Cuauhtémoc y al doctor César Augusto. Ahora iniciamos la sesión de preguntas y respuestas. Les digo, como decía uno de mis maestros, todo está suficientemente confuso como para no generar dudas. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces entregaremos su reconocimiento al doctor César Augusto Domínguez Crespo. Muchas gracias, doctor. Y su reconocimiento al doctor Cuauhtémoc Reséndiz Núñez. Y damos por terminada entonces esta segunda mesa. Tendremos un receso de 5 minutos. Gracias, doctor.